¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la ponencia del día de hoy. Bueno, tengo el agrado de estar aquí con ustedes y compartir este momento eh, muy significativo, ¿no? Con respecto a lo que es la capacitación y los puntos esenciales que vamos a tratar el día de hoy sobre la capacitación de ciencias sociales y también para el área de desarrollo personal. Bueno, mi nombre es Diego Bringas, soy docente de ciencias sociales, también al igual que ustedes, y bueno, les doy la bienvenida en este día, hoy 26 de mayo, y vamos a dar inicio a lo que es la ponencia del día de hoy. Para ello, vamos a explicar las temáticas que vamos a tratar. Eh, Muy bien, bueno, a ver, vamos a esperar que la pantalla pueda cargarse. Eh, ya, muy bien. Bueno, agradecerle también profundamente al Grupo de Perú por la oportunidad y por compartir este momento con nosotros también. Eh, Vamos a ver lo que es el contexto del siglo XX, todas las coyunturas, todas las situaciones que sucedieron, que fueron significativas para el impacto tanto en Latinoamérica como en el Perú y en el mundo. También algunos aspectos relacionados con la argumentación del dilema moral desde el punto de vista humanístico, desde el punto de vista filosófico también, y también algunos aspectos importantes de lo que son las teorías relacionadas con la moral y la ética, ¿no? Bien, bueno, vamos a dar inicio con el siguiente material audiovisual que quiero presentar con todos ustedes, que es aquí a continuación. El siglo XX ha sido y en el que el ser humano el siglo XX ha sido sin duda el siglo más apasionante desde el punto de vista histórico, un siglo en el que ha habido de todo y en el que el ser humano consiguió avanzar más que en toda su historia anterior. En el vídeo de hoy vamos a repasar todos los hechos importantes del siglo XX desde su comienzo hasta sus últimos días. En el ámbito militar, el siglo empezaba movidito. En 1902 Estados Unidos vence a la recién proclamada República de Filipinas, llevándose por delante un 10% de la población filipina. 3 años después, en 1905, Japón se convierte en la primera nación del Extremo Oriente en ganar una guerra a una potencia europea, tras aplastar a los rusos en la guerra ruso-japonesa. Por su lado, Alemania crecía industrialmente a pasos agigantados y se había sumado a la carrera colonial que llevaban principalmente Francia y Reino Unido. El miedo de estos últimos a Alemania hacen que se cree en 1907 la Triple Entente, una alianza entre Francia, Reino Unido y Rusia. Por su parte, países como Australia, Cuba, Panamá, Noruega o Bulgaria obtienen su independencia en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, lo más importante de la primera década del siglo XX no ocurrió en el plano militar. Si por algo había destacado el siglo XIX es por la revolución industrial, que hizo que la humanidad progresase en casi todos los campos del conocimiento a una velocidad nunca vista hasta la fecha. Sin embargo, la revolución industrial no había sido más que el principio de una vertiginosa carrera económica y científica que se extendió durante todo el siglo XX. El siglo XX comenzó con dos hechos que marcarían la historia hasta nuestros días. Por un lado, Henry Ford es capaz de producir su modelo T en cadena. El sistema de producción en cadena fue el pistoletazo de salida de una de las industrias más florecientes del siglo XX, la industria automovilística. Por otro lado, de la mano de los hermanos Wright y Alberto Santos Dumont nacería el avión, uno de los inventos más importantes de la historia. También en la primera década del siglo XX, concretamente en 1905, Albert Einstein realizó su famosa teoría de la relatividad. Durante los años 10, ocurren hechos mundialmente conocidos como el hundimiento del Titanic, la independencia del Tíbet o la Revolución Mexicana de la mano de Emiliano Zapata. Sin embargo, todo ello quedará eclipsado por la Primera Guerra Mundial, en la que la Triple Entente, junto a otras potencias como Estados Unidos, Japón o Italia, vencen a las potencias centrales lideradas por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Estos dos últimos desaparecieron tras la guerra y Alemania fue humillada mediante el Tratado de Versalles, que incluía el pago de grandes reparaciones de guerra a los países aliados, la cesión de territorio
territorios alemanes e importantes restricciones militares a las fuerzas armadas alemanas. Por otro lado, en Rusia ocurre la Revolución Rusa, tras la cual los bolcheviques con Lenin a la cabeza ganan una guerra civil y ponen por primera vez en práctica el comunismo, fundando la Unión Soviética en 1922. Lenin pronto muere y Stalin le sucede en su cargo en 1924. Los años 20 destacan por el auge de los fascismos. Benito Mussolini se hace con el poder en Italia, Miguel Primo de Rivera en España y Alejandro I en Yugoslavia. En 1921 Adolf Hitler fundará el Partido Nazi en Alemania. No obstante, sin duda el hecho más importante de los años 20 es el estallido del llamado crack del 29, que trajo consigo una tremenda crisis económica que se conocerá como la Gran Depresión. Precisamente, la crisis generada por la Gran Depresión y el ya mencionado Tratado de Versalles sirven a Hitler para hacerse con el poder en Alemania en 1933. En España, tras una segunda experiencia republicana, estalla una guerra civil que acabará con Franco en el poder, iniciando una dictadura que durará hasta 1975. De hecho, es durante la guerra civil cuando Picasso pinta el Guernica, que denuncia el bombardeo de Guernica, y es que la aviación alemana ya se estaba preparando en España para la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalla en 1939, con la invasión alemana de Polonia. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados liderados por la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos derrotan a Alemania, Italia y Japón. La guerra deja entre 50 y 70 millones de muertos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, la bomba atómica, que es puesta en práctica en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bloques, uno bajo la influencia comunista de la Unión Soviética y otro bajo el paraguas capitalista de Estados Unidos. Da comienzo así la Guerra Fría, en la que el mundo estuvo durante décadas al borde de una guerra nuclear. El fin de la guerra también trae consigo la creación de la ONU, la UNESCO, la Declaración de los Derechos Humanos y el Plan Marshall para reconstruir Europa. La Guerra Fría también supondrá la creación de la OTAN para hacer frente a la Unión Soviética. Mientras que en 1947 la India se independiza de la mano de Gandhi y en 1948 nace el Estado de Israel, en 1949 la China comunista vence a la China nacionalista tras una larga y sangrienta guerra civil. Se funda así la República Popular China liderada por Mao Zedong, que pasará a la historia como el mayor genocida. La primera gran guerra dentro del marco de la Guerra Fría es la Guerra de Corea, que enfrenta a la Corea del Norte comunista con Corea del Sur de corte capitalista. A pesar de la intensidad del conflicto, este acaba sin un ganador. Una situación parecida ocurrirá en Vietnam a partir de 1955, un conflicto en el que Estados Unidos se acabará involucrando directamente, y en el cual el Vietnam del Norte comunista, con el apoyo de China y de la Unión Soviética, vence a Vietnam del Sur. Por su parte, los 50 también supusieron la independencia de Libia, el nacimiento de la Comunidad Económica Europea, que acabará desembocando décadas después en la Unión Europea, la creación de la NASA y la firma del Pacto de Varsovia entre la URSS y varios países aliados, siendo el Pacto de Varsovia la herramienta que la Unión Soviética utilizó para defenderse de la OTAN. Por último, un hecho de vital importancia es el triunfo de la Revolución Cubana, con Fidel Castro al frente y que traerá consigo en 1962 la crisis de los misiles, que surge cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba. Los 60 son una década de movilizaciones populares. Prueba de ello son la Primavera de Praga, mayo del 68 en París o las movilizaciones antimilitaristas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. También fue una época de asesinatos de políticos como los de John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King y Robert F. Kennedy. La Guerra Fría también vivía su auge con la creación del Muro de Berlín en 1961 y que vivirá una carrera armamentística que fue sucedida por una carrera espacial. De esta forma, la Unión Soviética fue capaz de enviar a Yuri Gagarin al espacio siendo el primer hombre en conseguirlo, mientras que Estados Unidos en 1969 logró poner a Neil Armstrong en la Luna. Los 70 comenzaron con el estallido de una gran crisis económica conocida como la crisis del petróleo, provocada por una subida enorme de los precios del petróleo. Los 70 también destacan por el auge de grupos terroristas de extrema izquierda como ETA en España o el IRA en Irlanda del Norte. En 1973 Israel gana la guerra de Yom Kippur, siendo esta la tercera guerra ganada por Israel a sus vecinos árabes. Y mientras que en Estados Unidos se destapa el escándalo Watergate, en España, Portugal y Grecia vuelve la democracia. En América Latina, Chile lleva a cabo una experiencia marxista de la mano de Salvador Allende, que será cortada vía golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. El sanguinario Pinochet se hará con los mandos del país. Los 80 destacarán por un gran desarrollo económico que llega incluso a la parte más oriental de Asia.
un desarrollo que contrasta con las grandes hambrunas que azotan África, y mientras tanto, un golpe de Estado fracasa en España en 1981. En el 82, Argentina y Reino Unido van a la guerra por las Islas Malvinas, una guerra que ganan los británicos. En 1985, México fue sacudido por un gran terremoto, mientras que Mikhail Gorbachev se hizo con el control de la URSS. Una URSS que, en claro declive y más tras el desastre nuclear de Chernóbil, ve como el muro de Berlín cae en 1989, convirtiéndose en el gran símbolo del fin de la Guerra Fría. Tanto en los 70 como en los 80 se produce una gran revolución cultural y surgen leyendas tanto en el cine como en la música, que había visto como desde la aparición de los Beatles en los años 60 había iniciado un desarrollo y una innovación como nunca antes se había visto. Los 90 comienzan con varios hechos de gran importancia. El mundo no solo se estremecía por la muerte de Freddie Mercury. En 1990 Estados Unidos invade Irak en la llamada Guerra del Golfo. La Irak de Saddam previamente había librado una guerra contra Irán y había invadido Kuwait. En 1991 la URSS colapsa y desaparece desintegrándose en 15 países. En 1992 los países miembros de la Comunidad Económica Europea firman el Tratado de Maastricht y crean la Unión Europea. En los 90 también se libra la última guerra en Europa, las llamadas guerras yugoslavas, que supondrán la disolución de Yugoslavia en varios estados, como Serbia, Croacia, Bosnia, Macedonia, Eslovenia. Pero en 1991 el mundo también se sobrecogió con el genocidio de Ruanda, llevado a cabo entre dos tribus rivales, los Hunos y los Tutsis. A golpe de machete, 1 millón de personas fueron asesinadas en apenas 2 meses. Se calcula que el 70% de los Tutsis fueron asesinados por el gobierno ruandés Hutu. En 1993, el mayor narco conocido hasta entonces, el colombiano Pablo Escobar, era asesinado a la par que los grandes cárteles mexicanos iban creciendo y haciéndose cada vez más y más peligrosos. Sin embargo, a pesar de los grandes conflictos que hubo durante los 90, la década nos dejaría un avance que cambió todas nuestras vidas. Y es que Internet se generalizó y llegó a millones de hogares. De hecho, a finales de los 90 se produjo un gran boom tecnológico del que surgieron gigantes que marcaron el siglo XXI, como Google. Y bueno, aquí acaba el siglo XX y nos tenemos que meter con el XXI, pero eso será en el próximo vídeo. En cualquier caso, ¿tú qué opinas? ¿Has echado algo de menos? ¿Qué otro evento habrías añadido en este resumen del siglo XX? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y compartir el vídeo. Muy bien, bueno, hemos visto acá procesos históricos relacionados con el siglo XX. Entonces, son muchos los hechos que han pasado y lo que vamos a hacer es entender los contextos y entender también los procesos. Dentro de lo que es el estudio de la historia y de las ciencias sociales, muy aparte de lo que es cumplir con los estándares que nos pide el Ministerio de Educación, es también poder contextualizarlo de acuerdo a los procesos, ya que la comprensión del proceso hace que la historia sea más fácil de poder entender, independientemente de que sean datos específicos, que sí es cierto que es necesario aprenderlo. Sin embargo, lo más importante dentro del estudio de las ciencias sociales son los procesos. A ver, bueno, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, el siglo XX. Bueno, ¿qué fue el siglo XX? El siglo XX fue un periodo de grandes cambios a nivel mundial. Hubo muchos movimientos socioculturales a lo largo de la historia del siglo XX. Hubo también procesos bélicos que también fueron muy determinantes, en el cual ha constituido cambios políticos significativos, descolonizaciones, independencias y también nuevas alianzas políticas. También se ha caracterizado por tener una gran revolución tecnológica y científica, en el cual esto constituyó también un sistema de competencia entre las grandes potencias mundiales de ese tiempo. Pero bueno, vamos a ir a lo que es la expansión del comercio, los desafíos que se dio a nivel social, a nivel tecnológico y también medioambiental, porque el siglo XX fue devastador a raíz de las guerras y esto también tuvo un impacto significativo. Bueno, vamos a ir con uno de los principales procesos históricos del mundo. Muy bien, como conocimiento técnico de esto, de este proceso, la Revolución Rusa. Bien.
A ver, ¿cuál es el contexto de la Revolución Rusa? Mientras otras colonias y otros países estaban adelantados con respecto a su sistema capitalista, a su sistema comunista, que ya había un claro impacto del socialismo en ese tiempo, con el marxismo, con el socialismo utópico, ¿no? Con Charles Fourier. Eh, el zarismo todavía era un sistema antiguo que se estaba aplicando en antigua Rusia, ¿no? En ese momento, pues gobernaba Nicolás II, que fue el último zar, en el cual se caracterizó por un gobierno donde hubo distintas huelgas, distintas situaciones muy inhumanas en el sentido de que había mucha pobreza, había mucha revolución anticlerical, o sea, estaban en contra de la iglesia. Eh, entonces, hubo grandes revueltas, entre ellos el Domingo Sangriento, que se dio durante 12 años antes de del estallido de la revolución. Entonces, surgieron distintos movimientos sociales, entre ellos también el movimiento menchevique y el movimiento bolchevique, que es el que entre los conservadores y los revolucionarios, que el movimiento bolchevique pues era el revolucionario, ¿no? Eh, los revolucionarios que estaban a favor de los soviets que destituyeron y derrocaron a Nicolás II a tal punto de asesinarlo, de poder destruir el gobierno zarista, ¿no? Que según los rusos ellos los culpabilizaban y los condenaban porque eran los culpables, ¿no? De toda la crisis que se vivió durante el pueblo ruso. Entonces, y en esos momentos también Rusia pierde una hegemonía de prestigio, ya que ellos habían abandonado la Primera Guerra Mundial debido a la crisis que ellos tenían. Recuerden que Rusia también tuvo participación en la Primera Guerra Mundial durante las dos primeras décadas del siglo XX, fue entre 1914 y 1918. ¿No? Según la historia, hubo grandes cambios a nivel social. Los nacionalismos comenzaron a construirse desde las clases campesinas y la revolución bolchevique fue dándose a consolidar con Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, ¿no? Que más adelante, después de su muerte, Joseph Stalin es el que toma el- la sociedad de los soviets y se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es convertido como primera potencia mundial, aparte de Estados Unidos, ¿no? En esa época que, si bien ellos no eran enemigos directos todavía, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que marcó un hito muy importante, lo que corresponde al dualismo político mundial. Nosotros sabemos que el dualismo político mundial está caracterizado por dos fases. La fase antigua, que es la fase de liberalismo, de capitalismo que tiene sus raíces en el liberalismo, y el comunismo que tiene sus raíces en el socialismo o en el marxismo. Eh, y así nace una nueva república. Después de bueno, paralelamente durante este proceso se dio la Primera Guerra Mundial. Muy bien, ¿qué sabemos nosotros de la Primera Guerra Mundial? ¿O qué idea tienen ustedes de la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial tiene un contexto que lo hemos visto en la ponencia pasada, en la ponencia pasada. La razón de ser viene desde antecedentes constituidos, como eran las carreras armamentistas y la paz armada, ¿no? Los avances tecnológicos de las potencias de Europa por querer alcanzar la mejor competencia a nivel de mercado, lo cual trajo consigo distintas rivalidades, ¿no? Entonces, este conflicto armado dio como punto de partida el enfrentamiento entre aliados
y los, y los países centrales, y las potencias centrales, ¿no? Los aliados eran pues el Reino Unido, Francia, los rusos, ¿no? Las potencias centrales que querían expander sus dominios y tener un cierto control sobre el mundo, que era Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que terminó por desaparecer, ¿no? Ahora el Imperio Otomano, pues no se llama el Imperio Otomano, actualmente se llama el Imperio Ruso. No, no, perdón, es el país de Turquía. Bueno, la guerra ha desencadenado en ese momento con un pretexto. Siempre nos demostrado en la historia de que un pretexto siempre busca el inicio de algo, ¿no? Entonces acá se dio el inicio de un conflicto, ¿no? Una secta satánica proveniente de Jarabevo en Bosnia dice que mataron al archiduque Francisco Fernando de Austria. Según ellos dice que esta secta satánica pues que quería matar a los más ilustres porque lo considera una contaminación para el mundo. Entonces, rápidamente esto fue una noticia muy grande porque matar a un archiduque era como matar a un rey, ¿no? En esa época era matar a una figura importante. Hubo muchas rivalidades imperialistas por el control y dominio del colonialismo mundial. Recuerden que Alemania, Francia tenía un gran dominio territorial en todo el mundo, ¿no? Todavía había colonialismos en África que todavía estaban consolidando su independencia, ya que África fue uno de los continentes más castigados por el colonialismo. Hubo muchas rivalidades imperiales, ¿no? Por el control de los mercados, por el control armamentista y también los conflictos nacionalistas, ¿no? Por quién tenía el nacionalismo más fuerte, más imponente, ¿no? Entonces, surgiendo de esa idea, sale la ideología fascista y la ideología nazista, ¿no? Que con el tiempo dieron sus frutos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Esto dio la posibilidad de que aparecieran por primera vez armas químicas que fueron muy devastadores para el mundo, lo cual ocasionó una gran contaminación. Esto dio un gran número de víctimas y millones de soldados muertos en ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, no fue un buen momento para el mundo, porque todavía no había instituciones que consolidaran los respetos a los derechos humanos, ¿no? Entonces, el contexto ha sido muy desvalido para la humanidad. Desvalido en el sentido de que no había instituciones sólidas que defendieran y corroboraran la defensa de los derechos humanos. Entonces, eso es demasiado delicado. Bueno, una vez que termina la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles y con la firma de la paz, hubo un gran revanchismo por parte de Alemania. Entre esos procesos históricos, previo antes de la Segunda Guerra Mundial, sucedió la Gran Depresión, que fue el crack de 29, cuando la Bolsa de Valores de los Estados Unidos tuvo un déficit financiero bastante grande, lo cual perjudicó también a otros países que estaban asociados a sus políticas económicas. Y también sucedió también la Guerra Civil Española, que trajo una crisis política en ese país, trayendo inestabilidad en toda Europa ibérica, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue una consecuencia de la primera, ¿no? Ya que involucró a varias naciones del mundo y se generaron rivalidades muy fuertes por las carreras armamentistas y por el sentido de victoria que tenían los alemanes, ¿no? Eh, la ideología nazi pues era en ese tiempo pues una ideología muy radical que en ese tiempo se convirtió en un terror para todas las personas, ya que tenían una política antisemita, ¿no? Sabemos que una política antisemita era pues una política genocidia, ¿no? Porque si vamos a la historia, pues era una historia de asesinatos, una historia de muertes tan crueles, ¿no? Que se vivió en esa época, ¿no? Entonces, las potencias del eje lideradas por Alemania, Italia y Japón se enfrentaron a los aliados. La intervención de los Estados Unidos fue distinto porque la intervención de los Estados Unidos se dio cuando Japón
uno de los países del eje, pues quería también demostrar su poder, demostrar que estaba preparado para situaciones tan fuertes y tan bélicas como estas, ¿no? La guerra se desencadenó tras la invasión de Polonia por parte de Alemania, ¿no? Polonia fue un país muy castigado en 1939. Es más, hay una película que habla sobre eso, sobre el pianista, no sé si ustedes lo han visto, que habla del contexto de cómo vivió Varsovia, la capital de Polonia, en tiempos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué consecuencias trajo eh, 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 por ello, la guerra desencadenó tras la invasión de Polonia una brutalidad de violencia, asesinatos y de verdad hubo una gran concentración de bombardeos masivos que trajo consecuencias graves para el mundo. Incluso también trajo mucha contaminación, trajo mucha hambruna. Aproximadamente 70 millones de muertos generó este panorama geopolítico mundial. Eh, Se dieron frentes europeos, por ejemplo, la guerra de Molotov, que fue la invasión a Polonia, las invasiones a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a la invasión a Holanda, que era una de las provincias más importantes de los Países Bajos, eh, y la toma también del continente africano, que fue en Egipto en las Islas Cook, que fue en Oceanía también, ¿no? Parte de África también, las campañas de África, África del Norte. También la ocupación de Yugoslavia, que fue el fracaso que no llegaron a concretar los italianos, ¿no? Eh, la derrota de Stalin y el retroceso de los alemanes en el frente europeo por parte de los por parte de los aliados, ¿no? Eh, y esto generó ciertas situaciones el 2 de mayo de 1945, cuando los franceses, claro, en la guerra de trincheras y en el desembarco de Normandía, constituyeron fases claves para que Alemania se rindiera, ¿no? Y por supuesto que también generó cierta derrota el traumatismo que vivió Japón en las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Nosotros sabemos que el empleo de bombas, ¿por qué emplear bombas nucleares en ese tiempo? La imponencia de las potencias era muy grande. Eh, entonces, ah, eh, para, para ello era importantísimo ese aspecto, porque para las personas es importante poder tener una corroboración eh, de querer imponerse, de querer ser una potencia que cause miedo, pues que cause también temor, pero también que cause respeto. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki pues fueron los que llevaron a Japón a rendirse y a terminarse esa guerra, ¿no? Entonces, desde ese momento pues eh, se dio la firma de pacto de paz donde se han disuelto varias repúblicas, ¿no? Dentro de ese proceso dejó de existir, bueno, dejaron de existir varias repúblicas, ¿no? Por ejemplo, dejó de existir el Imperio Austrohúngaro desde la primera fase de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dejaron de existir el Imperio Otomano, hubo divisiones territoriales en Austria y hubo divisiones territoriales también en Alemania. Alemania se dividió en dos repúblicas, ¿no? La democrática y la federal. Eh, China tuvo un proceso también de crisis respecto a que ellos no aceptaban la política yanqui y ellos comenzaron a hacer movimientos revolucionarios comandados por Mao Zedong ya más adelante en la década del 50, ¿no? Con el maoísmo y el comunismo chino. La guerra de Corea, que también fue influenciado por las políticas comunistas y capitalistas.
lo que dio origen también a lo que es la división de Corea, ¿no? Bien, frente a esto, termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU en 1945 y se consolida en 1948 para que haya instituciones sólidas que puedan velar por los derechos humanos. Eh, la Guerra Fría fue un periodo de tensión política. Más que todo ha sido un periodo político y de tensiones mundiales muy grandes, porque la Guerra Fría tuvo un gran impacto en muchos países. Tuvo un gran impacto en Perú, en Cuba, en Chile y en Argentina y en otras partes del mundo también, ¿no? Por ejemplo, en Perú, que es lo más significativo en Perú, cómo se influenció la ideología o la Guerra Fría en Perú. En nuestro país se dio mucho lo que son los movimientos guerrilleros revolucionistas, por influencia de los comunistas revolucionarios de Cuba. Esto trajo como consecuencia que después de la década de 50, que nosotros sabemos que la década de 50 era una década muy militarizada en el Perú, trajo como consecuencia también los movimientos guerrilleros, los primeros movimientos guerrilleros que fueron originados por el terrorismo, ya que el terrorismo tiene elementos de él tiene elementos de ideologías revolucionistas, ¿no? Entonces, los revolucionistas siempre quieren cambiar un sistema de una forma radical, ¿no? Entonces, para este contexto, los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron una guerra ideológica y política que duró desde 1947 hasta aproximadamente a 1991, cuando la Unión Soviética dejó de existir por las reformas de Gorbachev. Hubo un gran espionaje por parte de estas dos potencias, luchas por el avance tecnológico como era el dominio satelital. También incurrieron un montón de mafias y de situaciones muy complicadas para cada gobierno que estaban a favor o en contra de su ideología, lo que también trajo como consecuencia también que otras sociedades secretas tuvieran eh, su plan de acción de poder erradicar algo que no les parecía bueno o algo que podía erradicar su ideología. Esta división del mundo trajo como consecuencia dos bloques, ¿no? La OTAN y el Pacto de Varsovia. Los aliados de Estados Unidos tenían la OTAN y el Pacto de Varsovia a los soviéticos, ¿no? Eh, Ambos tenían enormes artesanes nucleares para poder tener una carrera nuclear, lo cual era muy complicado en ese tiempo. Eh, ¿Y qué más podemos destacar de aquí, de este proceso? Bueno, de este proceso sí hubo una gran tribulta entre, eh, entre el colapso que vivieron el mundo, ¿no? Por esa bipolaridad política, ¿no? Y que también trajo también consecuencias a nivel geopolítico, ¿no? Porque bueno, una de las primeras sociedades en adoptar ideas revolucionarias en Oriente fue China y fue Corea, ¿no? Entonces, influenciado por ese impacto también llegó hasta Cuba, ¿no? Los cubanos fueron, creo que, los pioneros en poder implantar ideologías revolucionarias aquí en América, ¿no? La Guerra Fría tuvo un gran impacto y, por supuesto, que también generó grandes pérdidas de vidas, pero también gran división por, por la situación que se vivió en ese mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, la Guerra Fría se involucró mucho en la música, se involucró mucho en el arte, en la ideología, en, en los costumbrismos, ¿no? Por ejemplo, apareció mucho lo que es la protesta, el hipismo, que es
una moda extravagante que era como un modo de protesta, ¿no? Ante la guerra, ¿no? Ante las guerras que hubo en ese tiempo, especialmente cuando se dio la guerra de Vietnam. Bueno, vamos a ver ahora la guerra de Corea, ¿no? Que es uno de los procesos que corresponde a esos hechos, ¿no? Fueron conflictos dados durante mediados del siglo XX, ¿no? Entre 1950 y 1953. Hubo una gran rivalidad entre Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Con el apoyo de la Unión Soviética y China, ¿no? Los Estados Unidos también apoyaron en esa guerra, pero dualmente estaba dividido. Se desarrolló en un contexto donde no hubo, donde la firma de una amnistía no fue suficiente, ya que la guerra continuó hasta que se firmó una paz formal. Sin embargo, hubo mucha contrariedad entre los pobladores coreanos, ¿no? Entonces, estas consecuencias trajo una destrucción de infraestructuras y ciudades y sobre todo que la división política y radical fue bastante marcada, ¿no? Que hasta ahora se mantiene esa dualidad, ¿no? Corea del Norte tiene una política muy estricta, como nosotros sabemos. Corea del Sur es un poco más liberal, pero siempre esas dos tendencias se mantienen hasta ahora y tuvo una gran repercusión a nivel mundial. Casi paralelamente o sea, casi al mismo tiempo, casi contemporáneo, se dio la Revolución China, ¿no? Que a lo largo del siglo XX se consolidó el Partido Comunista de China, que fue el dominante en ese país, apoyado por las ideas revolucionarias de Mao Zedong, ¿no? Esto comenzó antes con la Revolución de Xinhai, donde se derrocó a la dinastía Qing, ¿no? En la República de China, ya que la República de China, ellos consideraban de que ellos no tenían una igualdad entre defender sus tradiciones y sus derechos, lo cual los revolucionarios al tomar el poder, pues no supieron llevar una política estable, ¿no? Entonces, en 1949, Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular de China, donde se convirtió en un país pues netamente comunista y nacionalista, ¿no? Hubo muchos cambios en China, como la colectivización de la agricultura, la abolición de la propiedad privada y la implementación de políticas socialistas, ¿no? Típico de lo que es el socialismo radical en sus niveles teóricos, ¿no? Tuvo una gran repercusión a nivel mundial porque la transformación de un país agrario solamente ligado al fisiocratismo, o sea, a la, a la política enmarcada de los recursos naturales, pues eso también trajo retraso a nivel mundial. Entonces, ya con el tiempo China cambió y se convirtió en uno de los mejores mercados del mundo, que eso nosotros lo sabemos, pero también tuvo que hacer cambios significativos en política, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ir paralelamente a ello, qué es lo que vivió el contexto, por ejemplo. Vamos a ir a lo que es la coyuntura mundial. A ver, si yo les digo a ustedes, mientras el Perú estaba, no, mientras Corea estaba en guerra y China estaba en todo su proceso revolucionario, ¿en qué contexto estaba el Perú? ¿Cuál es la situación del Perú en ese tiempo? ¿Qué habíamos vivido o qué gobierno estábamos pasando? Esa es la pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes. ¿Qué contexto estábamos viviendo los peruanos? Ya. El contexto que estábamos viviendo, nosotros estábamos viviendo eh, el gobierno de Odría.
El ochenio de Odría, porque se hizo ochenio porque Odría había gobernado 8 años el país, desde 1948 hasta 1956, época en que todavía época en que los movimientos culturales se estaban deteniendo debido al contexto que estaba viviendo el mundo. Si bien el arte y la música y el deporte estaban de para porque había mucha tensión mundial, sin embargo también eh, se consolidaron derechos políticos dentro del Perú, ¿no? Como el derecho al voto de la mujer peruana durante el gobierno de Odría. A ver, vamos con la guerra de Vietnam, que fue un conflicto que tuvo lugar en ese país en 1955 y duró hasta 1975. Fue una guerra entre las fuerzas comunistas apoyadas por las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte, apoyadas por China y la Unión Soviética, y la del gobierno del sur de Vietnam, apoyada por los Estados Unidos y los aliados, ¿no? Entonces, en este caso, Vietnam estaba dividido por estas dos fuertes políticas. Por eso es que eh, la lucha de independencia de Vietnam del dominio francés, del dominio de los aliados también, los estadounidenses temían la expansión del comunismo en esa región, ya que lo consideraban una región altamente influenciable y peligrosa para los soviéticos expandirse en ese lado. Ya que si vamos a la ubicación geográfica de estos países, pues bueno, Vietnam estaba cerca del gobierno ruso, ¿no? O de la Unión Soviética en ese tiempo, ¿no? Geográficamente, ¿no? Entonces, eso trajo dificultades para el gobierno estadounidense, ¿no? Fue muy devastador porque durante ese proceso hubo millones de muertes y en 1975 las fuerzas comunistas del norte lograron la victoria y unificaron el país como un gobierno comunista, ¿no? Fue de las tantas derrotas que tuvo, de las pocas derrotas, perdón, que tuvo el gobierno de los Estados Unidos en ese tiempo, ¿no? Recuerden que 7 o 8 años después asesinan al presidente John F. Kennedy. Según los escritos o los escritos históricos, eh, por situaciones relacionadas con movimientos ocultistas, ¿no? eh, que eran sociedades secretas, pues que querían matar a grandes figuras influenciales que puedan significar un peligro para su avance ideológico, ¿no? De estas sociedades secretas. También se dio el asesinato también de Martin Luther King, que fue un gran pastor afroamericano en los Estados Unidos que estuvo en contra del racismo y las desigualdades sociales en ese país, ¿no? Eh, bueno, ¿qué podemos destacar de este proceso? Bueno, otra de las cosas que salió fueron los grandes radicalismos gubernamentales que se dieron en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, se dio eh, la dictadura de Chile, que fue con Pinochet en la década del 70, ¿no? Hasta el 80, de la dictadura de Videla en Argentina, el gobierno de las Fuerzas Armadas en el Perú, con Velasco Alvarado, con Francisco Morales Bermúdez. Luego el retorno de la democracia, que fue el periodo de los 80, que fue el periodo de violencia armada en el Perú a causa del terrorismo, ¿no? Cuando en ese tiempo pues gobernaba Belaúnde y gobernaba Alan García, ¿no? Paralelamente a esos hechos, la desaparición de la Unión Soviética tiene un impacto significativo en el mundo, pero previo a eso sucedió algo. En la caída del muro de Berlín.
Cuando cae el muro de Berlín en 1989, eh, fue bastante, fue una noticia que marcó época porque significó el fin, el principio del fin de una república pues que estuvo dividida por mucho tiempo y que querían tener un solo sentido de identidad y que querían también tener una misma política. Entonces, esto también tuvo un impacto secundario, efecto secundario en otros procesos que se dio en la década del 90, ¿no? Que eso lo vamos a ver después, todavía poco que terminamos esta parte. En la década del 90 comenzó una disolución del propio Estado soviético hasta diciembre de 1991, donde hay un fallido golpe de Estado y los comunistas comenzaron a rendirse, ¿no? Sus líderes comunistas, ¿no? Entonces, esta disolución trajo como consecuencia la creación de otras repúblicas, ¿no? Como por ejemplo Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia, entre otras repúblicas, ¿no? Y Kazajistán, Uzbekistán. Prácticamente esta república dejó de existir y también se dieron movimientos culturales como el pop, la música, en ese tiempo, ¿no? Entre los 80 y los 90, ¿no? Entre los 80 hubo un gran impacto significativo de la cultura pop con los grandes éxitos como, bueno, como Thriller, como, el recordado Michael Jackson, que era un artista muy consolidado en ese tiempo. Eh, y bueno, en el Perú estábamos en una situación muy complicada con la estatificación de la banca privada y toda la hiperinflación que vivió el Perú entre 1988 y 1990. Y ya en 1990, pues hubo dos candidatos que nosotros sabemos que fue Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, con el partido político Cambio 90 Nueva Mayoría, ¿no? Este, ahora, vamos a hablar sobre las guerras yugoslavas. Yo quería preguntarles a ustedes si conocen sobre las guerras yugoslavas, saben en qué contexto salió o qué significó las guerras yugoslavas. Ya, a ver, las guerras yugoslavas está relacionado con el antiguo reino de Yugoslavia. Sabemos que el reino de Yugoslavia era un reino muy poderoso en ese tiempo, eh, dominante de la península balcánica en los Balcanes, ¿no? En el continente europeo, que durante la década de 90 tuvo un colapso muy significativo tras la muerte de su líder Sofit Broz Tito, ¿no? Y que eso trajo como consecuencia intensas hubo una intensificación de altas tensiones étnicas y nacionalistas que hubo en esa federación del antiguo reino de Yugoslavia. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Que cuando muriera su líder y hubiera tantas desigualdades sociales, se generó la crisis desde 1991 hasta 1999 con las guerras yugoslavas. Entonces hubo una serie de guerras ocasionadas entre las zonas de la antigua Bosnia y la antigua Croacia, que trajo como consecuencia las migraciones de muchas familias de esas regiones, ¿no? Lo cual tuvieron que emigrar a otros sitios de Europa, ¿no? La mayoría de ellos migraron a Francia, migraron a España, migraron a Alemania para poder huir y salvar sus vidas. Esto trajo como consecuencia la independencia de otras repúblicas como Croacia, Bosnia, Ge- Herzegovina Herzegovina y Kosovo, ¿no? Y así más adelante se independizaron más etnias
como Serbia y Montenegro, ¿no? O los montenegrinos, ¿no? También, ¿no? Que pertenecían a a, a esa unión política, ¿no? Actualmente ya no existe esta república, ¿no? Actualmente ya esta república está separada, ¿no? Por eso es que ahora estos países se consideran jóvenes porque tienen una historia corta, ¿no? Teniendo en cuenta bien su independencia, ¿no? Bien. ¿Qué pasó durante el proceso histórico peruano, no? En realidad hubo grandes impactos significativos desde la década del 50 hasta la década del 90, ¿no? El Perú tuvo un gran crecimiento económico desde la década del 50 con el gobierno de Odría y también con el segundo gobierno de Ugarteche, donde hubo un gran esplendor cultural, ¿no? Donde se dio la época de los grandes compositores de la música criolla. En ese tiempo, pues Chabuca Granda era una artista muy consolidada, ¿no? Y otros artistas que tuvo el Perú. Este, Se crearon muchas universidades y entre ellas la Federico Villarreal y la de Lima, ¿no? Que fueron también obras que se dio entre los gobiernos de Ugarteche y el primer gobierno de Belaúnde. El primer gobierno de Belaúnde se dio en 1963 y hubo una gran modernización de de la ciudad y la agricultura y un gran impacto significativo del capital estadounidense en en el país, ¿no? Sin embargo, también con el tiempo trajo mucha ola de violencia y protestas a causa de los golpes de Estado ocasionados por Velasco Alvarado y trajo como consecuencia el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con la revolución y la reforma agraria, ¿no? Y el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que como consecuencia trajo la Constitución del 79, ¿no? Que se cambió ya más adelante con la del 93, en la época de Fujimori, de Alberto Fujimori. Luego salió el senderismo, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que ocasionaron una grave crisis en el Perú en la década de los 80, donde la inflación y el desempleo subió y hubo una gran ola de migraciones peruanas a otras tierras, ¿no? Entonces, esto también tuvo consecuencias significativas que duraron a largo plazo, ¿no? Obras quedaron estancadas, como es el tren eléctrico, ¿no? El tren eléctrico de Lima, no sé si ustedes sabían esto, pero el tren eléctrico de Lima era una obra que se iba a construir en el primer gobierno de Alan García, pero no se llegó a consolidar debido a la situación de la violencia armada que vivió el Perú, ¿no? Y también la situación financiera que tenía el Perú. Ya más adelante esa obra se terminó de consolidar, se terminó de concluir. Eh, Entre la década del 90, cuando entra Fujimori al gobierno, pues hace varios cambios. Primero hace el cambio constitucional, ¿no? Disuelve el Congreso, se crea una nueva constitución, se cambia la unidad monetaria, pero también se combatió el terrorismo también, que lo demostró durante los primeros 7 años de gobernación. O sea, del 91, del 90 hasta el 97, ¿no? Que fue la toma de la Embajada de Japón en el año 97, y que así se llegó a considerar al Fujimorismo como un gobierno efectivo. Sin embargo, también el Fujimorismo en ese tiempo se cuestionó mucho las situaciones que se vivió a raíz de las políticas radicales que tomó, y por eso Fujimori fue condenado, ¿no? Está demostrado en varios reportajes, está demostrado también en versiones de libros históricos que hablan sobre ello, ¿no? Bueno, hasta acá, por favor, alguna pregunta, alguna duda, porque aquí hemos llegado sobre lo que es el desarrollo histórico que corresponde al día de hoy, lo que es la- construir interpretaciones históricas para pasar a la parte más axiológica, a la parte más de lo que es desarrollo personal, de reflexión ética. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Muy bien, entonces, al no haber preguntas, vamos a proyectar este material que quiero presentar con ustedes. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué son los dilemas éticos, sus características, los tipos que existen y te daré varios ejemplos. Los dilemas éticos son aquellas situaciones en las que surgen conflictos entre nuestros valores personales, ética y las decisiones que podamos tomar al respecto. Es decir, nos vemos obligados a tomar decisiones que pueden no ser aceptables para nosotros o para los demás. Por ejemplo, durante un examen tu mejor amigo te ruega que le dejes copiarte. ¿Qué harías? Es un dilema ético. Cualquier opción que elijamos traerá tanto resultados positivos como negativos. Si le permites copiarte, conservaría su amistad, pero serías deshonesto con el profesor. Si te rehusas, podrías perder su amistad, pero estarías siendo honesto. Los dilemas éticos suceden en nuestra vida cotidiana y nos obligan a reflexionar sobre los valores, costumbres y normas que preferimos para nuestras vidas. Características de los dilemas éticos. 1. Son situaciones de gran complejidad, en las que el resultado de nuestra decisión siempre traerá consecuencias buenas y malas a la vez. 2. Nos hacen pensar en cuál será la mejor decisión, pero se nos hace difícil tener claridad. 3. Son problemas ante los cuales ninguna solución es completamente buena o mala. 4. Cualquier decisión que tomemos nos hará incumplir con un principio moral. 5. Son situaciones que ponen a prueba nuestros valores y creencias. 6. No hay soluciones correctas o incorrectas, son más bien respuestas a dos imperativos morales o éticos entre los que hay que escoger. Tipos de dilemas éticos. Los dilemas éticos se clasifican en varios tipos, de acuerdo a la cantidad de información de que dispone la persona encargada de decidir, y según si son dilemas reales o simples posibilidades o hipótesis. Dilema hipotético. Se refiere a dilemas que podrían llegar a ocurrir, pero que no han ocurrido realmente. Son dilemas ficticios que se plantean con el fin de estimular el pensamiento racional y el sentido crítico, como un ejercicio mental sobre lo que se podría o no hacer. Dilema real. Es lo contrario al dilema hipotético, en el sentido de que este tipo de dilema sí ocurre en la realidad. Los dilemas reales pueden suceder en cualquier momento de la vida diaria, en el colegio, con tus hermanos, familiares e incluso con personas con las que te cruzas en la calle. Dilema completo. En este tipo de dilemas, la persona que tiene la obligación de decidir es informada detalladamente de todas las consecuencias que conllevará cada una de las opciones posibles. Dilema incompleto. En este caso, no es posible saber con seguridad cuáles son las consecuencias que traerá como resultado el elegir una opción u otra de las opciones posibles. Tomar una buena decisión requiere imaginación y capacidad de reflexión. Dilema abierto. También llamado de solución, es el tipo de dilema en el que se presenta la situación y las circunstancias que la rodean sin que la persona haya hecho ninguna acción. Se le pide a quien se le plantea el dilema que escoja el proceder que considere más adecuado. Dilema cerrado o dilema de análisis. Es el tipo de dilema en el que la situación ya fue solucionada de una forma u otra y se le pide a quien se le plantea que califique o valore la situación. No se le pide que decida qué hacer. Ejemplos de dilemas éticos. Un amigo cercano. Te encuentras en tu salón de clases junto a un amigo muy cercano, pero él no es muy popular en tu clase. Unos días atrás, conociste a algunos compañeros que también te simpatizan, pero sí son muy populares. Te invitan a unirte para jugar, pero no te permiten llevar a tu amigo. ¿A ti de verdad te gustaría ser parte de este grupo? ¿Qué harías? El niño y la manzana. Estás junto a tu familia comprando alimentos y ves a un niño tomar una manzana en una frutería y salir sin pagar. Al niño lo observan por una cámara y llega a seguridad. Él se ve pobre y con hambre. Te preguntan si sabes hacia dónde fue el niño que tomó la manzana. ¿Qué responderías? ¿Delatar al culpable o no?
Estás en el baño del colegio y notas que hay mucha agua en el suelo. Ves a un niño empapado, pues al parecer rompió la llave de la tubería al golpearla con su bate de béisbol. En ese momento, ya mojado tú también, ves entrar al director del colegio, quien les pregunta, ¿quién hizo esto? ¿Tú qué responderías? El acosador. Tu maestra los deja solos unos momentos en el salón de clases para ir al baño y pone a un estudiante a cargo. A ese estudiante otro niño lo acosa, lo golpea y lo insulta. Logras escuchar que la psicóloga del colegio está cerca y el niño acosador les amenaza para que se queden en silencio. ¿Qué harías? La prueba. Llegas a la escuela y te mandan a la secretaria a buscar un borrador. Al llegar te consigues con un compañero de la escuela. No eres su amigo porque te ha acosado muchas veces y te roba el desayuno casi todos los días. Descubres que este compañero tomó una copia de la prueba de biología de mañana. No has estudiado mucho para la prueba. Él te promete dártela si no lo acusas. ¿Qué harías? La mano de Dios. Tú, Carmelo y Sara estáis jugando un partido de fútbol. El resultado no es muy bueno. Van 0-0 y falta un minuto para que finalice el juego. Recibes un pase de Carmelo y tienes la oportunidad de anotar un gol, pero la pelota golpea tu mano. Sin embargo, continúas y anotas el gol. El árbitro no dice nada. Si se anula el gol, tu equipo perderá la liga. Si se mantiene el marcador, habrás hecho trampa. ¿De qué forma actuarías? El dilema del árbitro. Imagina que eres el árbitro de un equipo donde participa el equipo de fútbol de Nicolás, Sara y Carmelo. Nicolás es tu mejor amigo. El partido va 0-0 y quedan 3 minutos de juego. Mientras que Nicolás marca un gol con la cabeza, pero crees que también el balón tocó su mano. No estás muy seguro y todos te miran. Si anulas el gol, el equipo de Nicolás quedará eliminado. ¿Qué harías? Un dentista. Un dentista se encuentra ante un paciente que no está satisfecho con el aspecto de su dentadura y desea colocarse una dentadura postiza. Sin embargo, el médico considera que sus dientes están sanos y funcionan bien. El paciente solo busca modificar sus dientes por belleza, y el médico, si solo atiende a la estética, no estaría actuando de manera ética. ¿Qué debería hacer el dentista? Un juez. Se le presenta a un juez el caso de una persona que ha robado comida. Esta persona está desempleada, tiene varios días sin comer y no tiene cómo comprar alimentos. ¿Cómo actuaría el juez? Un médico. Una persona tiene meses en la sala de cuidados intensivos. Respira automáticamente por medio de aparatos. Si se le quitan, muere. Los electroencefalogramas no muestran actividad cerebral. Todos los días va la madre de la persona a visitarla. ¿El médico debería plantear desconectar a la persona? Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de dilema ético. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz... Bien, bueno, hay una diferencia entre lo que es la argumentación y la reflexión moral y la reflexión ética. Bueno, si bien los dos conceptos están muy ligados de la mano, sin embargo, hay una diferencia entre ellos, ¿no? Lo moral se concentra mucho en lo que es la práctica axiológica determinado por principios valorativos. En cambio, la, la ética, que también es una rama de la filosofía, constituye más el aspecto normativo y disciplinario de la relación existente entre el bien estrictamente hecho o estrictamente consolidado. Por ejemplo, a ver, de los que están presentes, por ejemplo, a ver, voy a ponerles un ejemplo de ética para que puedan ustedes corroborarlo. A ver, si yo, por ejemplo, supongamos que yo sea profesor de religión y le diga a un estudiante, yo voy a llevar el curso de religión, pero quiero que tú aprendas religión de acuerdo a
a a mis creencias. ¿Estaría bien o estaría mal? A ver, ¿estaría bien o estaría mal? Por aspecto normativo, nosotros sabemos como educadores, como profesionales en educación, sabemos que eso dentro de un código de ética profesional no está permitido, porque sabemos de que hay un derecho que es el derecho a la libertad religiosa. Entonces, por parámetros éticos no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a ir a lo que es la reflexión ética en sí, ¿no? Primero, la reflexión ética es una competencia filosófica que implica mucho la observación, la abstracción y la interpretación, ¿no? Observo lo que observo, interpreto lo que interpreto y argumento de acuerdo a lo que he percibido, ¿no? De acuerdo a esta reflexión ética, se emite juicios de valor sobre algo que es observable o algo que se ha percibido, ¿no? Esto también está relacionado sobre la justificación de la conducta moral, social, política, religiosa y entre otras, ¿no? Cada persona juzga o determina un valor de acuerdo a las cosas, de acuerdo a su nivel ético y a su nivel de justificación dada, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Que le permite actuar con convencimiento y actuar con imposición también en algunos casos. Miedo o indiferencia, ¿no? Pero también permite poder transmitir respeto a la existencia de diversas concepciones también, ¿no? Y esto también constituye, porque en base a la ética se constituye comportamientos morales, ¿no? Por eso las teorías éticas explican el sentido de la vida y explican también el significado universal de las implicancias de las convivencias sociales, del pensar religioso y también de los problemas éticos en la realidad. Por ejemplo, este, eh, hay cosas, por ejemplo, que se hacen por ética y por una cuestión importante, ¿no? Por ejemplo, ser objetivo con las calificaciones es un sentido ético, porque el aspecto ético profesional de un docente es que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces eso es importante también poder llevarlo en práctica, ¿no? Lo que también se constituye la práctica profesional dentro de nuestra profesión. Eh, las normas técnicas relacionadas también con el aspecto legal, ¿no? Nosotros sabemos que hay leyes y situaciones que todo docente conoce, pues debe también involucrarse frente a ello para poder saber actuar con ética, ¿no? Entonces, la ética constituye una rama de la filosofía que se centra en las cuestiones morales. La ética está en la constante búsqueda de un fundamento teórico justificable para seguir ciertas normas y adquirir valores, pero no referido solamente a nivel social, a nivel individual, sino también a nivel social, a nivel comunitario. También constituye a la búsqueda de un modo de vida correcto, en la búsqueda de razones para aportar sus fundamentos morales y no justificables con otras. En pocas palabras, eh, la ética destaca el fundamento teórico más normativo, donde se inclina siempre a la balanza, a lo que es lo correcto y a la búsqueda de las razones para poder solidificar los principios morales, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos a alguien si su opinión acerca de una acción es buena o es mala, su opinión tiene que ver con un aspecto moral, ¿no? Porque para otras personas puede ser bueno, para otras personas debe ser malo. Pero si vamos estrictamente a la acción objetiva en sí, o es bueno o es malo, ¿no? Por ejemplo,
golpear a una persona, yo sé que es malo, por ética yo sé que es malo, pero si vamos al dilema moral, ¿no? Yo puedo golpear a alguien por defenderme o por actuar en defensa propia. Ahí hay un cuestionamiento, lo que es el dilema moral. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, eh, si le decimos que no expliquemos las razones de lo que se ha basado en su opinión, entonces estamos hablando de cosas éticas. Entonces, en este caso, eh, cuando hay cosas que se hacen por ética es porque hay una razón y porque hay una regulación de lo que es de lo que es consciente, de lo que es ser consciente y lo que es actuar con ética, ¿no? Las acciones morales, bueno, están constituidas también y ligadas con la ética, ¿no? Porque una acción es moral cuando uno es libre, cuando uno es consciente, porque una acción moral se hace cuando uno es consciente de algo y cuando se somete a normas morales. Entonces, este, en la reflexión ética siempre se busca el sentido estricto de la justicia, la felicidad y el buen comportamiento, ¿no? Y el buen vivir, ¿no? Estos son los principios que maneja la ética, ¿no? La búsqueda de la justicia, ¿no? Por ejemplo, Platón en su filosofía, él decía que, que todo debe prevalecer en aras del bien y la justicia, ¿no? Que la justicia es el principio que permite el orden, ¿no? Que compromete al estado de todos los individuos, ¿no? Supeditada a la ética para evitar intereses egoístas, ¿no? Y la búsqueda del bien, ¿no? Aristóteles también decía, ¿no? Que lo justo y lo injusto a través de lo que se llama el justo medio, ¿no? Que cometer una injusticia es tener más de lo que se debe, ¿no? O sea, él marca mucho el principio de equidad en ese tiempo, en su filosofía, ¿no? La justicia es el justo medio entre cometer la injusticia y padecerla, ¿no? En cambio, Aristóteles comienza en su ética, él comienza con la pregunta sobre la forma de vida en la que debe obrar el bien y el buen vivir, ¿no? Quiere decir que se trata de una acción voluntaria de la elección y de liberación. Está hablando más de la voluntad de la persona que constituye un papel de una meta a su felicidad, ¿no? Y ser feliz implica comportarse bien, ¿no? Eso es lo que dice Aristóteles, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, vamos a ver la diferencia entre la moral y el dilema moral, ¿no? El dilema moral es más que todo el aspecto axiológico, el aspecto más humanístico de lo que es la acción moral, ¿no? La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas según una sociedad y están encerrados en una concepción de ideas, ¿no? Que rigen también la conducta y la valoración de las cosas, ¿no? Estableciendo límites entre lo que es el bien y el mal. Como manera de estudio se centra en el análisis de distintos niveles, cultural, filosófico, etcétera, ¿no? Y están ligados también a la concepción del bien y del mal, de la conducta del ser humano dentro de su sociedad. Se entiende que la moral es un conjunto de reglas también que rigen la vida diaria y que también sirven para la toma de decisiones individuales, ¿no? Son las normas y reglas que seguimos, ¿no? Y que nos sirven, de acuerdo a nuestro contexto, a interpretarlas y a poder aplicarlas, ¿no? Reconocer lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y eso es muy importante, por ejemplo, hacerle ver a nuestros estudiantes, ¿no? Cómo hacerles saber de la forma más diplomática lo que está bien y lo que está mal, para que las personas tomen decisiones. Entonces, eso depende también de la concepción que nosotros tomemos de las cosas, ¿no? Eh, el dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática. Más que todo son casos, ¿no? Son casos que se presentan entre un conflicto de valores, ya que el problema moral se expone bien
se expone dando varias soluciones frente a un problema. Y siempre hay una dificultad para elegir, ¿no? Porque eso se trata de un dilema moral, ¿no? Porque la dificultad de elegir implica dar un razonamiento moral, un razonamiento válido sobre valores y cosas que están en juego, ¿no? Y llevando así una reflexión a nuestras acciones, ¿no? Y sobre la importancia de nuestros valores, ¿no? El dilema moral en ocasiones se produce cuando es necesario elegir el mal menor o cuando se trata de un medio punible a nivel ético, ¿no? Que persigue un objeto altruista o bondadoso, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, si le mientes a un ratero que le quiere robar a una señorita, tú no le vas a decir la verdad. Muchos piensan así, ¿no? O sea, no le va a decir tal señorita está escondida ahí porque la intención del ratero es robarle y hacerle daño, ¿no? Entonces hay un dilema moral, ¿no? Pero se aplica con un fin altruista y bondadoso, como dice el dilema moral, ¿no? Eso también es un aspecto que se puede aplicar y considerar, ¿no? Ustedes les pueden poner, por ejemplo, como un estudio de caso, ¿no? O como una alternativa de caso para que sus estudiantes pues, puedan dar criterios y razones válidas, ¿no? Recuerden que toda razón es válida cuando el estudiante pues tiene la voluntad y tiene también la predisposición de dar una opinión acertada, ¿no? Pues sobre todo dando una opinión de lo que cree, ¿no? Y lo que es, ¿no? Eh, bien, ¿qué conceptos están bien ligados también a lo que es la ética y la moral? Bueno, primero la libertad y la ética, ¿no? La ética permite un ejercicio permanente de la libertad, porque esto también, el aspecto ético hace que la persona pues sea libre, pueda tomar sus decisiones y que no puedan ser impuestas por nadie, ¿no? Esto también es posible a la práctica de virtudes para una excelencia personal y profesional, ¿no? Eh, si el, si una persona sabe lo que es ético, va a vivir una vida más tranquila. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Eh, Existe una relación entre la libertad y la ética porque ac- ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, para nada, sino obrar con conciencia en pro del bien común y de uno mismo, ¿no? También implica una responsabilidad porque los valores éticos o los principios morales y los principios éticos están ligados en todo aspecto, ¿no? En la vida familiar, académica, laboral, ¿no? Y está ligado con el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que hace una persona para tomar decisiones, ¿no? Eso también lo hace más firme, ¿no? El deber también, ¿no? A ver, el deber siempre está ligado a una obligación. Bueno, en realidad, si lo vemos desde ese punto de vista, sí está ligado a una obligación. Se entiende por cumplir un compromiso, por cumplir una responsabilidad que se basa por cumplir bajo principios morales y también por cuestiones de sus creencias, ¿no? Eso también eh, está ligado también por normas legales, religiosas y costumbres, ¿no? Por ejemplo, las leyes son muy estrictas a lo que es la filosofía del deber, porque la ley aplica, ¿no? Si la ley no aplicara, no sería ley. Y esa es una cuestión ética que los abogados, incluso los docentes también, en nuestra ética debemos manejar, ¿no? La ley se cumple porque se cumple, ¿no? Y es así. Y está ligado mucho al deber ético, ¿no? O la, en las normas religiosas también, ¿no? Porque cada religión tiene su norma y tiene su sistema de creencias. Eso también es importante, ¿no?
los costumbrismos y la igualdad también ante la ley, ¿no? Bien, también está ligado al consecuencialismo, ¿no? Que juzga si algo es bueno tomando en cuenta sus consecuencias, ¿no? Saben que una consecuencia es el efecto que ocasiona una acción, ¿no? Por ejemplo, el hedonismo. Si una persona vive con mucho hedonismo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si una persona vive con mucho hedonismo? Ustedes saben que el hedonismo es una filosofía antigua que habla sobre la base de la felicidad que está centrado en el placer y en la complacencia de una persona, de las personas. Puede tener un efecto negativo, significativo o negativo a nivel psicológico, pero también puede significar un efecto positivo para la persona quien lo vive, ¿no? Pero se analiza también eh, eh, las acciones que son correctas o incorrectas, ¿no? Y lo que se busca en el consecuencialismo es que las acciones buenas sean más reflexivas y más metacognitivas a aquel sentido de culpabilidad que tiene las consecuencias malas, ¿no? Bien, la ética de los meninos habla sobre el sentido de justicia, ¿no? Plantea una serie de exigencias del sujeto por ser inserto en una sociedad, ¿no? Esto también se rige a principios universales y también respecto a cualquier persona que apelo reconoce que la dignidad de la persona, que la dignidad personal es inexcusable para la moralización del derecho a la convivencia democrática, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es juzgado por ciertos criterios que se plantean en la sociedad, ¿no? Y esto también, que es importante también en ese aspecto que el ser humano pueda, eh, ante todo, reconocer su dignidad como persona, pero también eso también lo hace más útil para una convivencia democrática, ¿no? La ética de la virtud, que está relacionado con la filosofía aristotélica, que habla sobre el privilegio de la virtud, que tiene un carácter moral y práctico, que está ligado con la honestidad, la valentía, la justicia y la generosidad, ¿no? Que son principios éticos que todo ser humano debe manejar, ¿no? Y eso lo hará más virtuoso y tomará decisiones correctas, ¿no? Para enfrentar retos éticos, ¿no? Y tenemos el eudemonismo, ¿no? Que es una postura ética filosófica que fundamenta las acciones morales del ser humano en la felicidad, ¿no? La búsqueda constante de la felicidad, ¿no? La manera de obrar y de ser felices es un bien supremo que toda persona debe alcanzar. ¿Quién no desearía ser feliz, no? Seremos felices a medida que haremos el bien. Eso es lo que dice la filosofía aristotélica, ¿no? Es considerado padre y el más importante defensor del eudemonismo, ¿no? Aristóteles, ¿no? Y estaremos más felices si hacemos el bien, ¿no? O si hacen acciones altruistas, ¿no? Según esta filosofía, ¿no? Eh, y por último tenemos la deontología. A ver, eh, ¿qué plantea la deontología? Eso es lo que yo quería preguntarles a ustedes. A ver, cada vez que hablemos de deontología es la ciencia o el tratado de deberes profesionales. Está ligado con la ética profesional, por eso se llama deontología, ¿no? La deontología es una teoría ética que emplea reglas para distinguir entre el bien y el mal, para proponer acciones éticas regidos a normas universales
para llevar a cabo prácticas a nivel humanísticas y a nivel profesionales con la mayor armonía posible, ¿no? Eh, Se asocia mucho con la filosofía kantiana, ¿no? Y Kant proponía que las acciones éticas siguen reglas morales universales como no mentir, no robar o no hacer trampa, ¿no? A diferencia del consecuencialismo que es el efecto que producen las acciones, ¿no? La deontología no requiere tomar en cuenta los costos ni los beneficios de una situación, ¿no? Sino que quiere cuestionar la subjetividad y cuestionar también que las reglas pues deben seguirse, ¿no? Y sacar principios válidos para eso, ¿no? Aplica esos principios y conclusiones a los múltiples aspectos de la vida profesional, ¿no? Y está ligado con la ética profesional, promovido por motivaciones y también por deberes y obligaciones profesionales que uno debe hacer, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, yendo a esto, vamos a ir a los dilemas morales. Muy bien. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a dilemas morales? Yo creo que todos los que están presentes aquí hemos pasado distintos dilemas morales que forman parte de la vida, forman parte de un proceso, forman parte también de un ciclo de vida. Bueno, eh, un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática, ¿no? Una situación problemática es un contexto o algo que se da, ¿no? Que presenta un conflicto de valores, ¿no? Ya que el problema moral que exponen tiene varias soluciones posibles, y en la cual el ser humano, en la cual las personas pues debemos escoger la que sea la mejor posible o por lo menos ver cuál es el mal menor, dependiendo mucho del contexto y la situación, ¿no? Este, esta dificultad de elegir eh, una conducta obligada a un razonamiento moral sobre los valores que están en juego, ¿no? Exigiendo una reflexión sobre ello, porque eso es lo que se quiere buscar en los dilemas morales, que el ser humano reflexione y que demos importancia a nuestros valores y creencias, ¿no? Bueno, recordemos nosotros que trabajar dilemas morales con estudiantes de secundaria eh, es más asistemático porque los estudiantes están construyendo un sentido de identidad constante porque están en un periodo de crecimiento y, y el ejercicio moral en ese contexto sí es recomendable aplicarlo de formas muy diplomáticas en casos muy concretos y en casos muy específicos, ¿no? Los dilemas morales son un excelente recurso para formar criterios éticos en los estudiantes, ¿no? Porque le ayuda a tomar conciencia y a jerarquizar mejor sus valores y a poder proponer la resolución de casos prácticos, ¿no? Y la discusión de dilemas morales bajo la exposición de principios éticos, pero también ayuda al estudiante a ser más reflexivo, ¿no? ¿Qué se recomienda para trabajar dilemas morales en este contexto? Bueno, se recomienda mucho conocer la escala de valores, ¿no? La escala de valores sabemos está ligada a la axiología, ¿no? Los valores y los antivalores, ¿no? La escala de valores. Cada valor tiene un antivalor, ¿no? Eso sabemos que tiene un aspecto axiológico, ¿no? Desarrollar la empatía. Es una habilidad social que nunca debe faltar y que debe ser muy consistente y muy sólido en toda persona. Respetar las opiniones ajenas. Enseñar al estudiante a ser tolerante ante los principios y argumentos de otras personas, ¿no? Favorecer un diálogo muy razonado de opiniones distintas sobre distintos puntos de vista, ¿no? O sea, por ejemplo, respetar los puntos de vista de las personas también, ¿no?
fomentar el cultivo de lo que viene llamándose inteligencia emocional también, que eso integra también al ser humano a desenvolverse de una forma cordial y de una forma efectiva, ¿no? Razonar las conductas y opiniones propias, ¿no? Utilizando la razón para estudiar la complejidad de las conductas humanas, ¿no? Esto es importante, ¿no? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Analizar si cada acción es correcta o no es correcta y por qué hay una complejidad respecto a estas conductas, ¿no? Por qué una persona se comporta así. Si una persona tiene un comportamiento extraño o una situación extraña, es porque hay una razón de por medio, ¿no? Entonces ahí se va constituyendo dilemas morales, ¿no? A ver, si yo les digo a ustedes, ¿alguna vez les ha tocado un estudiante que está dando una clase y constantemente llama la atención haciendo otros comentarios o hablando de otras cosas? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Les ha pasado alguna vez a cada uno de ustedes? Si es así, debe pasar por muchas cosas, ¿no? No es que lo diga yo, sino lo dicen diversos estudios, ¿no? La mayoría de estudiantes que hacen ese tipo de, de acciones, ¿no? Por ejemplo, llamar la atención o interrumpir en clase o hacer ese tipo de cosas es porque a un contexto difícil está sucediendo dentro de su entorno social. Entonces, una persona que llama la atención necesariamente va a querer atención. Entonces, hay toda una estrategia metodológica y una estrategia también de límites y reglas que se pone el estudiante, ¿no? Pero también ese nivel de comprensión que necesita el estudiante. Pero también requiere una derivación y un seguimiento también a ese caso. Bueno, a ver, vamos a ver este caso, esta casuística. Dice, en la clase se ha roto el cristal de una ventana como consecuencia de la mala conducta de un estudiante. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable no aparece, toda la clase tendrá que pagar su reparación, además de sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable, pero deciden no decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de ellos y no quieren ser acusados de chivatos o traidores. Chivatos es un término que se utiliza mucho en España. O sea, chivato significa, en España significa personas que tienen miedo. Es una, es una jerga coloquial, ¿no? Además, quieren evitarse problemas y molestias, ¿no? Que les causaría su confesión. En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de estos alumnos o tú qué harías en un caso similar así? A ver, ¿qué alternativas propondríamos ahí? Es más, si vemos errores éticos aquí, también los podemos compartir en este caso. O sea, todo el salón de clase no dice nada, según el caso, ¿no? Porque ellos quieren ser evitados castigados o ser castigados, ¿no? Como dice el caso, ¿no? Eh, pero acá hay una situación aquí. Si bien podemos ver, no es correcto por un lado que una persona oculte los errores de alguien. En este caso,
Pero acá vemos también un error de práctica ética profesional que puede traer consecuencias en el futuro, ¿no? Y ahí entra, si es que nosotros lo resolvemos, ¿no? En un caso así. Este, ¿Cuál es la clave aquí? La clave aquí es el infundir el miedo. Entonces, infundir miedo dentro de la práctica profesional, ¿sería correcto o no? Exactamente, no, pues, porque acá el docente está diciendo quien no diga nada, todos se, todos se van a quedar castigados. Entonces, una persona que conoce muy bien los códigos morales de la docencia no puede aplicar este tipo de casos en la realidad. ¿Qué pasa si ocurre esto? Si ocurre que culpabilizar uno y pagan todos, eso puede traer diferencias entre los compañeros, entre los mismos estudiantes. Entonces eso puede traer violencia, puede traer bullying, puede traer odios. Lo que hay que enseñar a los estudiantes es ser responsables de sus acciones, pero asumiendo ellos mismos autónomamente cuál es su responsabilidad, ¿no? Entonces, no sería una técnica adecuada en este caso, ¿no? Eh, No los puedes etiquetar porque etiquetar, decirle traidores o decirle eso también suena muy atacante. Por eso es que en este caso concreto que vemos un profesional, pues no puede expresarse de esa forma. Eh, Eso ya requiere de un autodominio y un criterio muy importante de un crecimiento profesional grande, ¿no? Entonces, se buscaría otros medios, ¿no? Porque los jóvenes, en realidad, si lo ponemos en este caso concreto, la probabilidad que no diga o que no culpabilicen al compañero va a ser que no lo hagan, ya que recién están aprendiendo, están teniendo experiencia sobre esto, pues, sobre los códigos morales. Eh, bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Claro, pero no hay que enseñarles, bueno, eso sí es muy importante y eso también requiere el apoyo de la familia, que el estudiante debe de asumir las consecuencias de sus actos, pero también no ser cómplice de algo que no es correcto, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Bien, a ver, clases de dilemas morales. Primero tenemos el dilema de análisis, por ejemplo, que los protagonistas de una historia tomen una decisión frente a una conducta y que se trate de que un participante emita juicios de valor sobre una solución de un caso determinado, ¿no? Esto pasa muy comúnmente, ¿no? Cuando se quiere juzgar a un personaje o una persona y se le determina por sus acciones, ¿no? Hay dilemas que son de solución también, que exponer un caso, ¿no? Sobre circunstancias que pasan, en el que se tome la decisión más correcta a su entender y que constituya un diálogo más abierto, pero también dando una solución más rápida, ¿no? Eso se llama un dilema de solución, un dilema hipotético. A ver, un dilema hipotético es que puede que exista como puede que no exista.
porque una hipótesis se basa en algo que puede existir o que pueda ser demostrado. Claro que tiene principios reales, pero tiene que ser demostrado. Son los que plantean problemas que no es probable que sucedan a los participantes, pues proponen situaciones abstractas o muy generales, ¿no? Alejadas de la realidad. Por ejemplo, supongamos que te pasa tal cosa, te pasa tal cosa. Eso son una suposición, ¿no? Constituye también un dilema hipotético, ¿no? Unos dilemas morales realistas o reales, ¿no? Plantea situaciones de conflictos ya más asentados a lo que son las problemáticas y las vivencias cotidianas, ¿no? Procura extraer estos dilemas en casos reales que hayan ocurrido entre ellos, ¿no? Por ejemplo, si quieres plantear casos, yo les recomiendo que sean muy cuidadosos con respecto a plantear casos concretos de casos reales, porque a veces sucede o nosotros no sabemos a ciencia cierta el contexto del estudiante. Para ello sí se requiere de mucho criterio, de bastante cuidado, de bastante manejo de información, bastante análisis, ¿no? Para poner este tipo de casos de dilemas morales reales. Claro que son más aplicables para trabajarse en el aula y pueden también compartir sus experiencias y tomar sus decisiones, ¿no? Bien, a ver, ¿cuáles son las fases de la discusión de los dilemas morales? Primero, el afrontar, ¿no? Eh, en los aspectos didácticos se plantea mucho la presentación del problema, el texto, las imágenes, los dibujos, los fragmentos, porque son herramientas que no van a servir para una comprensión del dilema moral, ¿no? Eh, Siempre garanticemos que esto esté guiado por preguntas muy específicas que puedan constituir un punto de reflexión para el estudiante, ¿no? Las posturas se refiere a los puntos de vista, ¿no? Dejemos que el estudiante dé sus razones y dé sus fundamentos válidos, porque eso le va a ayudar mucho a su pensamiento crítico, a tener intervenciones acertadas y poder dar su posición frente a distintas cosas, ¿no? Luego se hace una discusión de grupos pequeños, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la opinión, la escucha en diferentes puntos de vista sea más enriquecedor para que las razones sean más justificables y que haya más posibilidades y alternativas de solución frente a dilemas morales, ¿no? El debate general, ¿no? Puesta en común, el trabajo en grupo, ¿no? Esto también involucra a la transferencia de situaciones cotidianas y también poder dar opiniones sobre consecuencias de cada opción dada por los grupos, ¿no? Y los puntos de vista que esto constituye, ¿no? Luego de eso, independientemente que sean un grupo, recuerden ustedes que cada estudiante es una personalidad diferente. Y eso es muy diferente, y eso es muy importante, perdón. Es muy importante. La toma de posición individual, ¿no? Que refleja lo escrito, la situación individual, señalando los argumentos que la justifiquen. Y por supuesto también a- adoptando una posición y un principio que ellos defiendan y respeten y lleven a la práctica, ¿no? Porque lo importante de un dilema moral en casos de estudio de estudiantes es que el estudiante se humanice, que el estudiante fortalezca su sentido de identidad y sus principios y sus valores, ¿no? Que el estudiante no aprenda, pero también no solamente aprenda conocimientos técnicos, sino que aprenda valores o que profundice más en sus valores, ¿no? Esa es la esencia del estudio de los dilemas morales, ¿no? Esa sería la presentación, bueno, del día de hoy. Bueno, colegas,
¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, colegas. Bueno, entonces, al no haber preguntas, entonces damos por finalizado la ponencia del día de hoy. Hemos terminado esta primera parte de lo que es la competencia de construir interpretaciones históricas. Ya para este mes de junio, para para esta última semana de mayo, para, para, para este martes en adelante, para el mes de junio y julio, vamos a ver las competencias ligadas sobre gestionar responsablemente el espacio en el ambiente y gestionar responsablemente los recursos económicos, así como también las competencias ligadas al desarrollo personal, eh, previo antes que ustedes puedan prepararse y estar listos para el rato que tienen ustedes como docentes. Bueno, un gusto estar con ustedes en esta noche. Desearles una semana llena de éxitos, llena de bendición para ustedes, para sus hogares, y conmigo será hasta el martes 28 que estaré nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias y y muy buenas noches.